Nunca imaginé que detener mi coche bajo una tormenta cambiaría mi vida para siempre. Aquella noche estaba agotado. Había trabajado más de 14 horas seguidas, tenía deudas hasta el cuello, y si las cosas salían mal el lunes siguiente, perdería todo aquello por lo que había luchado durante más de 10 años. Mi taller, mi única fuente de ingresos, mi sueño, todo podía desaparecer en cuestión de horas. Pero antes de continuar con esta historia, quiero preguntarte algo. Si estás viendo este vídeo, déjame en los comentarios desde qué ciudad o país nos acompañas. Me encanta saber desde dónde forma parte esta comunidad. Y ahora sí, escucha con atención, porque lo que ocurrió aquella noche parece sacado de una película, pero fue completamente real. Me llamo Enrique Castro. Tengo 29 años y vivo en un pequeño apartamento sobre una antigua fila de locales comerciales en las afueras de la ciudad. Mi vida nunca ha sido fácil. Conducía un coche viejo que apenas seguía funcionando, trabajaba todos los días sin descanso y apenas lograba pagar las cuentas a fin de mes. Mi taller mecánico era pequeño, humilde y lejos de ser perfecto. Las paredes necesitaban pintura, algunas herramientas eran de segunda mano y todavía debía dinero al banco por varios préstamos que había pedido para mantener el negocio abierto. Sin embargo, ese lugar representaba todo para mí. Había comenzado desde cero cuando era apenas un adolescente. Nunca fui a la universidad. Nunca tuve contactos importantes. Aprendí observando motores, ensuciándome las manos y trabajando más duro que cualquiera. Pero 3 meses antes de aquella tormenta, mi mundo empezó a derrumbarse. Una poderosa empresa inmobiliaria compró toda la zona donde estaba ubicado mi taller. Querían demoler los viejos negocios y construir un moderno centro comercial lleno de cafeterías, gimnasios y tiendas de lujo. Todos los propietarios aceptaron marcharse. Todos menos yo. Mi contrato todavía seguía vigente y legalmente no podían expulsarme. Eso no les gustó. Poco después comenzaron los problemas. Primero llegaron las amenazas disfrazadas de cartas legales. Después aparecieron acusaciones absurdas. Decían que mi taller generaba contaminación. Que producía demasiado ruido. Que afectaba el valor de las propiedades cercanas. Nada de eso era cierto. Pero tenían abogados caros, influencia y recursos casi ilimitados. Yo apenas podía pagar uno. Finalmente me demandaron. Si perdía el juicio programado para el lunes, no solo perdería el taller. También tendría que pagar enormes gastos legales que me dejarían completamente arruinado. Por eso aquella noche regresaba a casa completamente destruido. Había pasado el día trabajando en motores y la noche sirviendo mesas en un restaurante para reunir dinero. Solo quería llegar a casa, darme una ducha caliente y dormir unas pocas horas. La lluvia caía con fuerza. Las gotas golpeaban el parabrisas como pequeñas piedras mientras avanzaba por una carretera casi vacía. Entonces los vi. A un lado del camino había un automóvil negro detenido con las luces de emergencia parpadeando débilmente. 2 jóvenes estaban bajo la lluvia. Empapadas. Temblando. Una de ellas intentaba llamar la atención de los coches que pasaban, pero nadie se detenía. Durante unos segundos pensé en seguir adelante. No me sentía capaz de ayudar a nadie. Tenía demasiados problemas propios. Pero algo me hizo pisar el freno. Quizás fue la expresión de desesperación en sus rostros. Quizás simplemente no podía ignorarlas. Aparqué detrás de ellas y bajé del coche. El agua fría me golpeó inmediatamente. ¿Problemas con el coche?, pregunté levantando la voz para superar el ruido de la tormenta. La joven más alta asintió. Se apagó de repente. Llevamos aquí casi 1 hora. Me acerqué al vehículo y revisé rápidamente el motor. No tardé mucho en encontrar el problema. La batería estaba en mal estado y los terminales estaban completamente corroídos. No era una reparación complicada. Pero en medio de una tormenta y sin herramientas adecuadas era imposible solucionarlo allí mismo. Cerré el capó. Esta noche no podrán moverlo, les expliqué. Lo mejor es llamar a una grúa mañana por la mañana. Las dos intercambiaron una mirada preocupada. Nuestros teléfonos están sin batería, dijo una de ellas. Y nadie se ha detenido a ayudarnos, añadió la otra. Durante un momento permanecimos en silencio. La lluvia seguía cayendo. El viento era cada vez más fuerte. Finalmente tomé una decisión. Hay un motel a unos minutos de aquí. Puedo llevarla si quieren. Ambas me miraron sorprendidas. Como si no pudieran creer que alguien realmente estuviera ofreciéndose a ayudarlas. ¿De verdad harías eso?, preguntó una de ellas. Me encogí de hombros. No voy a dejarlas aquí bajo esta tormenta. Subieron a mi viejo coche.
Mientras avanzábamos por la carretera comenzaron a presentarse. Se llamaban Sofía y Valeria. Eran hermanas gemelas. Poco a poco empezamos a conversar. Me preguntaron sobre mi trabajo, sobre mi taller, y sin saber muy bien por qué, terminé contándoles toda mi situación. Les hablé de la demanda, del juicio, del miedo constante a perderlo todo. Cuando terminé, el interior del coche quedó en silencio. Entonces Sofía habló. Eso es injusto. Sonreí amargamente. La justicia suele ser más fácil para quienes tienen dinero. Valeria observó la lluvia por la ventana durante unos segundos. Luego dijo algo que llamó mi atención. Nuestro padre también trabaja en el mundo legal. ¿Es abogado? Pregunté. Las dos intercambiaron una mirada. No exactamente. Entonces, ¿qué hace? Sofía respiró profundamente. Y la respuesta que dio hizo que mis manos se tensaran sobre el volante. Es juez. En ese momento no imaginaba que esa simple conversación sería el comienzo de algo que cambiaría mi destino. Porque 2 días después, cuando entré al tribunal convencido de que iba a perderlo todo, descubrí que aquel juez tenía un nombre que jamás olvidaría. Y cuando escuché quién presidiría mi caso, sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Durante unos segundos me quedé inmóvil en mi asiento dentro de la sala del tribunal. No podía creer lo que acababa de escuchar. El juez encargado de decidir mi futuro era precisamente el padre de las 2 jóvenes que había ayudado bajo la tormenta. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Intenté convencerme de que era una coincidencia sin importancia. Después de todo, yo no había ayudado a aquellas chicas esperando obtener algo a cambio. Ni siquiera sabía quiénes eran. Pero aún así, no podía ignorar la sensación extraña que recorría mi cuerpo. El juez entró en la sala con paso firme. Su expresión era seria. Profesional. Imposible de descifrar. Sin embargo, cuando abrió el expediente y leyó mi nombre, algo cambió durante una fracción de segundo. Fue apenas un gesto. Una mirada. Un instante tan breve que probablemente nadie más lo notó. Pero yo sí. Me reconoció. Y yo supe que me había reconocido. La audiencia comenzó. Los abogados de la empresa inmobiliaria parecían extremadamente seguros de sí mismos. Su representante, un hombre elegante y arrogante llamado Roberto Salazar, ni siquiera se molestó en mirarme. Para él, yo no era una persona. Era simplemente un obstáculo que debía desaparecer. Mi abogado, por otro lado, parecía preocupado. Era un hombre honesto y trabajador, pero no tenía los recursos ni la experiencia del equipo legal que enfrentábamos. Cuando la sesión estaba a punto de comenzar oficialmente, ocurrió algo inesperado. El juez levantó la vista del expediente. Permaneció en silencio unos segundos. Y después dijo: el tribunal hará una pausa de 15 minutos antes de continuar. Un murmullo recorrió la sala. Todos parecían confundidos. Incluso los abogados de la empresa intercambiaron miradas sorprendidas. La suspensión no tenía ningún sentido. Al menos no en ese momento. 15 minutos después, un funcionario del tribunal se acercó a nuestra mesa. Señor Castro, el juez desea hablar con usted en privado. Su abogado también debe acompañarlo. Mi estómago se encogió. Aquello era aún más extraño. Seguí al funcionario por un pasillo largo y silencioso. Finalmente llegamos al despacho del juez. Cuando entramos, él estaba de pie junto a una ventana observando la ciudad. Durante unos segundos nadie habló. Luego se volvió hacia nosotros. Tomen asiento. Obedecimos. El juez respiró profundamente antes de continuar. Hace 2 noches, mis hijas me llamaron desde un motel. Sentí un nudo en la garganta. Me contaron exactamente lo que ocurrió en la carretera. Bajé la mirada. Señoría, yo no sabía quiénes eran. Lo sé, respondió él. Y precisamente por eso esta conversación es importante. Guardó silencio durante unos segundos. Ellas me dijeron que usted estaba agotado. Que había trabajado todo el día. Que tenía problemas personales muy serios. Y aún así decidió detenerse para ayudarlas. No supe qué responder. Porque para mí aquello no había sido algo extraordinario. Simplemente había hecho lo que consideraba correcto. El juez apoyó ambas manos sobre el escritorio. Lo que voy a decir ahora no tiene nada que ver con ese gesto. Mi abogado y yo lo observamos atentamente. Antes de tomar una decisión sobre este caso, revisé personalmente todos los documentos presentados por ambas partes. Sus siguientes palabras nos dejaron sin aliento. Y encontré varias irregularidades preocupantes. Mi abogado se incorporó inmediatamente. ¿Irregularidades?
El juez abrió una carpeta. Las fotografías utilizadas por la empresa para acusar al señor Castro no coinciden completamente con la ubicación de su taller. Mi abogado parpadeó varias veces. ¿Qué quiere decir? Quiero decir que algunas imágenes parecen haber sido tomadas en otro lugar. Sentí que la sangre me abandonaba el rostro. Aquello era imposible. ¿Estaban usando pruebas falsas? Pero el juez todavía no había terminado. Sacó otro documento. También revisé los registros de pago del alquiler. Volvió a mirarme. Según la demanda, usted debía varios meses de renta. Eso es mentira. Respondí inmediatamente. Lo sé. La sala quedó completamente en silencio. Incluso mi abogado parecía incapaz de reaccionar. Los registros bancarios muestran que todos los pagos fueron realizados correctamente. Mi respiración se aceleró. Por primera vez en meses sentí una pequeña chispa de esperanza. Pero el juez continuó hablando. Y lo que dijo después fue todavía más impactante. Solicité información sobre demandas anteriores presentadas por esta misma empresa. Mi abogado frunció el ceño. ¿Y qué encontró? El juez cerró lentamente la carpeta. Que este no es un caso aislado. Sentí un escalofrío. Durante los últimos años han presentado múltiples demandas prácticamente idénticas contra pequeños comerciantes. Mi abogado abrió los ojos sorprendido. ¿Cuántas? Varias. El juez hizo una pausa. Y la mayoría de esas personas abandonaron sus negocios antes de llegar a juicio. Comprendí inmediatamente lo que significaba. No era el único. Habían utilizado la misma estrategia una y otra vez. Presionar. Intimidar. Arruinar económicamente a quienes no podían defenderse. El juez volvió a ponerse de pie. No puedo favorecerlo por haber ayudado a mis hijas. Eso sería incorrecto. Asentí. Lo entiendo. Pero tampoco puedo ignorar lo que he descubierto. Caminó lentamente hacia la puerta. Ahora volveremos a la sala. Mi corazón volvió a acelerarse. ¿Qué va a pasar? El juez se detuvo. Me observó fijamente. Eso depende de las respuestas que la empresa sea capaz de dar delante del tribunal. Abrió la puerta. Y por primera vez desde que comenzó aquella pesadilla, vi una sombra de preocupación en los ojos del hombre más poderoso de la ciudad. Regresamos a la sala. Los abogados de la empresa parecían confiados. Todavía creían que tenían la victoria asegurada. Todavía pensaban que yo era una presa fácil. Pero no sabían que todo estaba a punto de cambiar. El juez tomó asiento. Abrió el expediente. Y entonces lanzó la primera pregunta. Una pregunta que hizo desaparecer la sonrisa del rostro de Roberto Salazar. Y cuando escuché esa pregunta, comprendí que alguien acababa de encender una bomba en medio de la sala del tribunal. Una bomba que estaba a punto de explotar delante de todos. El silencio dentro de la sala era tan profundo que podía escucharse el sonido de las joyas al pasar. Todos observaban al US. Nadie esperaba lo que estaba ocurriendo. Mucho menos los representantes de la empresa inmobiliaria. El US tomó una de las fotografías presentadas como prueba. La sostuvo frente a todos. ¿Puede explicar por qué esta imagen muestra elementos que no existen en el taller del señor Castro? El abogado de la empresa se quedó inmóvil. Por primera vez desde que había comenzado el juicio, parecía nervioso. Seguramente se trata de un error administrativo, respondió finalmente. ¿Un error administrativo? Repitió el US. Su tono era tranquilo, pero cada palabra parecía más pesada que la anterior. También es un error administrativo que los registros bancarios demuestren que el señor Castro pagó su alquiler puntualmente. La expresión del empresario sentado al otro lado de la sala comenzó a cambiar. La confianza desaparecía poco a poco. Tal vez hubo una confusión en los registros, contestó el abogado. El US apoyó lentamente la carpeta sobre la mesa. Una confusión que terminó convirtiéndose en una demanda destinada a destruir el sustento de una persona. Nadie respondió. La tensión era insoportable. Yo permanecía sentado intentando procesar todo lo que estaba sucediendo. Durante meses había vivido convencido de que no tenía ninguna oportunidad. Había imaginado cientos de veces el momento en que perdería el taller. Había pensado en vender mi coche. En abandonar la ciudad. En empezar desde cero en otro lugar. Ahora, por primera vez, vaya a quienes me habían perseguido sintiendo el mismo miedo que yo había sentido durante tanto tiempo. El US continuó revisando documentos.
Cada nueva pregunta hacía más evidente que algo estaba muy mal. Entonces llegó el golpe definitivo. Esta corte también ha revisado otros casos presentados por la misma empresa durante los últimos años. El empresario levantó la cabeza inmediatamente. Su rostro es tenso. No entiendo qué relación tiene eso con este proceso, intervino su abogado. Tiene relación cuando existe un patrón repetido de acusaciones similares utilizadas para expulsar a pequeños comerciantes antes de que sus contratos finalicen. La sala quedó completamente paralizada. Incluso algunos asistentes comenzaron a intercambiar miradas. Porque todos comprendieron lo que el US estaba insinuando. Aquello no era un simple conflicto comercial. Parecía una estrategia cuidadosamente diseñada. Una estrategia que había destruido la vida de muchas personas. El empresario intentó intervenir. Su señoría, nosotros solo protegemos nuestras inversiones. El US lo observó fiamente. Protegen sus inversiones o eliminan a cualquiera que no pueda permitirse enfrentarlos? La pregunta cayó como una piedra. Esta vez nadie tuvo respuesta. Mi abogado aprovechó el momento. Puso de pie hablo con una firmeza que llamas lo había escurado. Explicó cómo había pagado cada cuota del alquiler. Cómo él tala cumplía todas las normas. Cómo las acusaciones nunca habían estado respaldadas por pruebas reales. Mientras hablaba, sentí algo extraño. Esperanza. Una esperanza que llevaba mucho tiempo olvidada. Después de varios minutos, el US cerró la última carpeta. Miró a ambas partes. Comenzó a leer su decisión. Mi corazón parecía querer salir del pecho. Las manos me temblaban. No podía respirar con normalidad. Había esperado ese momento durante meses. Finalmente escuché las palabras que llamas olvidar. La solicitud para cancelar el contrato de arrendamiento queda rechazada. Durante un segundo pensé que había escuchado mal. Pero el US continuó. Las pruebas presentadas por la parte demandante resultan insuficientes presentan inconsistencias significativas. Sentí que el mundo entero detenía. El señor Enrique Castro conservará todos los derechos establecidos en su contrato. Mi abogado sonrió. Yo seguía inmóvil. Como si mi mente necesitara tiempo para comprender lo que acababa de ocurrir. Pero aún faltaba algo más. Algo que nadie esperaba. Además, continuó el US. Este tribunal ordena que la empresa demandante cubra los gastos legales razonables del demandado. El empresario abrió los ojos sorprendido. Su abogado intentó protestar. Pero el US levantó la mano. Debido a las irregularidades observadas durante este proceso, la documentación será remitida a las autoridades correspondientes para una revisión adicional. Aquellas palabras fueron el golpe final. La empresa había perdido. Ahora también enfrentaría una investigación. El mazo golpeó la mesa. Caso cerrado. Durante varios segundos nadie se movió. Yo seguía sentado. Intentando aceptar que la pesadilla había terminado. Había conservado mi tala. Había conservado mi futuro. Había conservado todo aquello por lo que había luchado. Cuando salí del tribunal, la luz del sol iluminaba las escaleras de piedra. Respiré profundamente. Era la primera vez en mucho tiempo que sentía el peso desaparecer de mis hombros. Entonces mi teléfono vibró. Número desconocido. Conteste. Enrique? Reconocí inmediatamente la voz. Era Sofía. Mi padre nos dijo que el juicio terminó. ¿Qué pasó? Mire el cielo despejado. Por primera vez en meses sonreí de verdad. Ganamos. Al otro lado escuché un grito de alegría. Después una carcajada. Luego la voz emocionada de Valeria. Sabía que lo lograrías. No pude evitar reír. Aquella simple llamada hizo que todo pareciera aún más real. Unos días después recibí una invitación inesperada. La familia quería agradecerme personalmente por haber ayudado a las chicas aquella noche bajo la lluvia. Acepte. Esa cena terminó cambiando más cosas de las que imaginaba. Conocí a un padre que estaba intentando recuperar el tiempo perdido con sus hijas.
Conoci a dos jóvenes que habían aprendido a valorar la bondad de los desconocidos. Ellos conocieron a un mecánico que nunca había esperado formar parte de sus vidas. Los meses pasaron. La investigación contra la empresa avanzó. Otros comerciantes comenzaron a denunciar situaciones similares. Mi tala siguió funcionando. Poco a poco llegaron más clientes. Las deudas empezaron a disminuir. Por primera vez en años de trabajar únicamente para sobrevivir. Comencé a trabajar para construir algo mejor. A veces pienso en aquella noche lluviosa. En lo fácil que habría sido seguir conduciendo. En lo sencillo que habría resultado ignorar a dos desconocidas y continuar mi camino. Si hubiera tomado esa decisión, probablemente habría perdido todo. Pero no porque ellas fueran hijas de un juez. Sino porque aquel gesto me recordó quién quería ser incluso en mis peores momentos. La vida tiene formas extrañas de devolver las cosas. No siempre ocurre rápido. No siempre ocurre como esperamos. Pero cada acción deja una huella. Cada acto de bondad encuentra algún camino. Y muchas veces regresa cuando más lo necesitamos. Por eso quiero terminar esta historia con una pregunta para ti. ¿Qué habrías hecho tú aquella noche? ¿Te habrías detenido bajo la tormenta para ayudar a dos desconocidas? Escríbelo en los comentarios. Y también cuéntame desde qué ciudad o país estás viendo este vídeo. Me encanta leer cada una de sus historias. Porque al final, detrás de cada pantalla, hay una persona real. Y quizá, sin saberlo, una sola decisión que tomes hoy pueda cambiar tu vida para siempre.